a empezar. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hoy es miércoles 17 de agosto. Son las 18:59 y por primera vez estamos iniciando un poquito antes, sin que se nos pase la hora. Y esto es Un Café con el Diablo. Y hoy vamos a platicar de algo muy interesante y muy importante para todos. La verdad es que hoy el tema es la tanatología y el programa de hoy se llama La vida caminando con la muerte. Y en esta ocasión nos acompaña la médico general Luz María Espinosa Nieto, coach en tanatología. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches. Pues muy bien, gracias por la invitación y pues es la primera vez que tomo, pues aquí estoy en tu programa. Muchas gracias nuevamente. Son las 10. Listo, qué bueno. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Me encuentro bien, gracias a Dios, ya saliendo de trabajar, aquí lista para platicar sobre un tema muy importante que tal vez muchos lo conocen, tal vez no. El título, La vida caminando con la muerte, suena raro, pero realmente son temas tabú que evitamos dialogarlo. Y sobre todo en este momento que estamos viviendo pues la pandemia, muchos hemos tenido pérdidas, no solamente físicas, sino materiales, económicas. Así es, Doc. Oye, la verdad es que esto es algo muy complicado, pero también es muy importante, Luz María. El tema es que, híjole, creo que nadie está listo para esta situación, pero hay veces que se presentan situaciones intempestivas y hay veces que se presentan situaciones mucho más complicadas que, híjole, terminan ah, por dificultar todo. Entonces, es un problema muy complicado. Pero antes de entrar al tema, me gustaría saber quién es Luz María Nieto Espinosa. Si nos puedes platicar un poquito de ti, de tu experiencia, por favor. Por supuesto que sí. Soy médico general en la Secretaría de Salubridad. El 1 de agosto ya cumplí 27 años de servicio. He estado dentro de lo administrativo, de lo aplicativo. He tenido cursos, he tenido diplomados. Afortunadamente, dentro de la Secretaría y en forma individual, he tomado cursos sobre tanatología, sobre cuidados paliativos y pues por mi cuestión médica, pues me he enfrentado tanto a la vida como a la muerte en forma particular también. Desafortunadamente hace 2 semanas perdí un ser muy querido para mí y como tú lo dices, a pesar de que te llenas de información, te llenas de literatura, duele y duele bastante aunque ya sepas de los conceptos, aunque sepas que esa persona ya va a fallecer. Cuando te dicen que es una enfermedad terminal, entre comillas, estamos preparados. Pero ¿qué pasa cuando sales de tu casa y ya no regresas? Si a una persona le preguntas, ¿te da miedo morir? Te va a contestar, no. No, no nos da miedo morir. Al menos en mi caso, me da miedo, no sé cómo voy a morir, cuándo voy a morir, en dónde voy a morir, en qué circunstancias voy a morir. Todos quisiéramos morir con nuestros seres queridos, acompañados, en casita y saber el día y la hora. Desafortunadamente no tenemos fecha para nacer ni fecha de caducidad. Así es. Oye, ¿nos puedes platicar, qué es en sí la tanatología? Se denomina la ciencia de la muerte fríamente porque viene del griego thanatos, que significa muerte, y logos, que significa estudio. Lo empezó un médico ruso que en 1908 ganó el premio Nobel. Posteriormente ya es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos, sus significados, y es conocida ya como una disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual. No hay que olvidarnos de todo eso, porque a veces como médicos perdemos el enfoque. Y fríamente, ¿sabe qué, señora? Que ya acaba de morir X. Sí, claro. Y ya,
pero debemos de entender también como médicos o como las personas que en ese momento pues vamos a dar la noticia, pues no es una noticia muy grata. Tenemos que estar preparados para dar ese tipo de noticia. ¿Cómo la vamos a dar? Porque se tratan de seres humanos. Sí, claro, es tan difícil y es tan complicado que se llegan a presentar este tipo de situaciones. Como bien lo dices, ¿no? De repente a lo mejor puedes considerar un enfermo en etapa terminal en el cual eh, sabes que va directo a un proceso, sabes que va a un desenlace fatídico, pero te estás haciendo a la idea, ¿no? Y a lo mejor toda la familia, todo el entorno se está haciendo precisamente sobre ese desenlace. El tema es cuando se da este tipo de situaciones de manera intempestiva. Sí, me encanta la definición que nos acabas de dar de tanatología. Quería preguntarte, ¿la tanatología puede ser parte de la psicología? ¿Se desprende de la psicología un poco? La tanatología se desprende de muchas partes de la medicina. Así como la psicología es una ciencia aparte, la tanatología ya es considerada también como una ciencia de la medicina que se encarga del estudio, pues, de la muerte y de la vida. En tanatología hay una frase que me encanta que dice: el que sabe bien vivir, sabe bien morir. Te vuelvo a repetir, la vida y la muerte está entrelazada. Eso lo tenemos que tener súper clarísimo. Sí, sí, sí. Y Y eso sí, es importante. muchas veces la tanatología tiene mucho de psicología, tiene muchos conceptos de los psicólogos, pues van enlazados de la mano. La tanatología también va enlazada mucho de la medicina, sobre los cuidados paliativos que hay que hacer, en fin. La tanatología va ligada hacia la espiritualidad, hacia la cultura, porque es muy diferente también una cultura de la muerte en un país, en el otro. Simplemente aquí en la República Mexicana, pues vemos que cuando una persona fallece, los ritos son totalmente diferentes. Oye, sí, qué bueno que tocas ese tema y me llama mucho la atención esa parte. Porque, por ejemplo, obviamente tenemos diferentes costumbres, diferentes culturas y diferentes tradiciones, ¿sí? En nuestro caso, nuestro pueblo tiene esta celebración tan particular hacia la muerte y lo ve de una manera incluso trascendental, de una manera muy, muy encarnada en nosotros, al grado de que le ponemos el altar, ¿no? Le ponemos esta ofrenda, le ponemos muchas cosas, ¿sí? Pero a final de cuentas es un proceso de vida cuando se va y de repente no sería, y eso es a lo mejor una pregunta que va a molestar un poquito a la audiencia, pero no sería como aferrarse a ese recuerdo, a esa necesidad de mantenerlo vivo, cuando yo lo he visto y yo lo he definido de esta manera, cuando se va alguien que amamos, debemos de honrarlo con sus enseñanzas, con sus recuerdos, con las vivencias, con lo que compartimos y con lo que aprendimos de esa persona, ¿sí? Pero a lo mejor todo este proceso que nosotros tenemos cultural, que obviamente pues está muy arraigado a nosotros, no es como esa parte de no quererlo soltar. Ok, ahí es donde entra la tanatología. Es donde se le comenta a la familia, se habla que ya lo mencioné, y hablamos sobre duelo, sobre las diferentes etapas. Y Ajá. lo que tú me estás contando, hablaríamos sobre el apego. ¿Qué es el apego? Algo que no quiero dejar ir, algo que es mío, algo que me pertenece. Entonces ya estamos hablando pues de un apego que puede llegar a ser patológico, es decir, enfermizo. Tenemos que comentarle a la familia que perdió, vamos a hablar de la muerte en este momento, que perdió a un ser querido, que hay un duelo. ¿Qué es el duelo? Es un estado de pensamientos, sentimientos y actividad que se producen como consecuencia de la pérdida de una persona amada, ¿sí? Y vamos a pasar por varias etapas: negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Se pueden presentar como las mencioné o se pueden variar.
En tanatología se habla de un proceso, bueno, de un año. Cuando ya pasas eso, cuidado, ya estamos cayendo en enfermedad y hay que tratarlo. Lo que tú comentas de del altar, pues es una tradición muy bonita, pues prehispánica de los mayas, de los aztecas, que ya, si nos vamos un poquito a la historia, se fusionaron con algunas otras Sí, tradiciones y bueno, lo tenemos. Y eso es bonito, recordar a nuestros seres queridos sin el apego. Incluso la tanatología, su símbolo, si gustan, es una mariposa azul. ¿Qué significa eso? Significa que el alma trasciende, va hacia algo más, va hacia, vuela. Se ha estudiado que durante el proceso de la muerte es un proceso doloroso. A mí que me ha tocado ver en agonía, se puede decir, a las personas que van a fallecer, detectas. Y hay personas que pueden durar 10 días, otras duran, en mi caso fue rápido, fueron segundos, pero detectas y vas detectando los signos clínicos de la muerte y ya te das cuenta cuando la persona ya está en agonía. Entonces es un proceso doloroso para ellos. También se ha estudiado que lo último que muere es el oído. Entonces, generalmente cuando a mí me ha tocado casos con familia, les pido que salgan, que no estemos por la persona y ya en privado les platico sobre estos temas y les comento, no les doy falsa esperanza, se les habla con la realidad, no les mientes, tampoco se trata de apapacharlos, simplemente está pasando esto, hay datos clínicos de que ya su familiar está en agonía, entonces el último sentido que se muere es el oído. Así que generalmente recomiendo que pues mejor despídanse, terminen las cosas bien, para el que se va y para el que se queda, porque a veces se sufre más de que se queda. Te quedas con muchas culpas y ahí está el apego. Pero es que si hubiera dicho esto, pero es que no le pedí perdón, pero es que no se me... En fin, son muchas cosas. muy bien, perfecto. Ya nos definiste, y es lo que te iba a preguntar sobre el apego, ¿no? La definición del apego, perdón, la definición de el duelo, ujú, que es esta parte fundamental, que es cuando se vive incluso una separación, cuando incluso se vive al terminar incluso una relación laboral, las relaciones amorosas, muchas cosas que suceden. ¿Qué tan importante es ese proceso de sanación de alguna manera? Yo lo he visto así, yo lo he definido de esta manera, ¿no? Ese duelo es el espacio que te das tú como persona para perdonarte en muchos sentidos, a lo mejor en una relación que fracasó, a lo mejor con una persona que ya no está, a lo mejor con una relación laboral, con una amistad y cosas con él, similares, donde tuviste un cariño, donde tuviste un aprecio, donde tuviste una convivencia con una persona y a su vez se generó esta empatía, esta amistad, esta hermandad, se generó un sentimiento mutuo de respeto, a lo mejor un cariño, un aprecio, pero cuando se termina, se tiene que aprender a soltar. ¿Y qué tan difícil es para nosotros aprender a soltar? Y es por eso que viene esta parte del duelo, donde empezamos a entender y a perdonarnos nosotros con todo lo que hemos hecho y con todo lo que hicimos y dejamos de hacer. Entonces, por favor, de verdad, repítenos lo importante que es el duelo. El duelo es sumamente importante. Porque si no te das permiso de sentirlo, pues vas a tener con todo eso. Debemos de entender que tenemos la negación. ¿Qué significa eso? Que en el momento que te dan la noticia, tú no niegas. No, no es cierto. Esto es una pesadilla. Me está mintiendo, me está engañando. La ira, nos enojamos con todo el mundo, incluso con Dios o con quien quieras creer ahí. Pues soy respetuosa de las creencias, pero a mí me ha tocado ver que gente que te odio, Dios, ¿por qué me hiciste eso? ¿Por qué a mí? ¿Qué esto y demás? Ira, tenemos la negociación. También me ha tocado ver de que
Dios mío, o Virgencita de Guadalupe, o X, si tú alivias a mi esposo, a mi hijo, etcétera, te prometo que ya no voy a tomar, te prometo que voy a ir acá, te prometo, o sea, estoy haciendo algo de negociación. Ajá. Después viene la depresión. Hay aguas en esto. Es muy diferente la depresión a la tristeza. La depresión es cuando se divide en leve, moderada y severa. Viene un estado en donde no te quieres levantar, lloras por todo, tienes ideas raras, todo el día te la pasas triste. Entonces también hay que checar esa parte. Y ya cuando pasas por todo ese proceso, pues ya viene la aceptación de que dices, ok, lo acepto, esta persona, estas personas, ya no. Y es ahí donde me desapego, Sí, porque claro. ya lo acepté. Ujú. Ok, Así mira, es. vamos a empezar con algunos saludos que nos están ya mandando las personas que nos están viendo. Muchas gracias de verdad por todos y muchas gracias. La charla es muy interesante, es un tema que realmente a todos nos importa. De verdad, esto es algo que a todos nos interesa, que a todos de verdad nos importa porque es de verdad muy difícil a veces saber manejar esta situación. Pero bien, Vero Díaz, buenas tardes, ¿cómo estás? Qué gusto, besote. Silvia Soto, ¿cómo estás? Mira, de entrada, por ejemplo, Vero Díaz nos comenta, ok, lo último que muere es el oído, pero cuando no te puedes despedir del ser querido, existe más el dolor y el enojo. ¿Qué sucede cuando no te das tiempo para el duelo? ¿Cómo se puede manejar? Cuando no te das tiempo para el duelo y cómo lo puedes manejar, bueno, ya aceptaste que no tienes tiempo para el duelo. Ese es el primer paso. ¿Y cómo lo puedes manejar? Pues le aconsejo que se acerque a una persona en donde pueda escucharlo, donde pueda orientarlo. Ajá, porque muchas veces queremos que nos escuchen. No queremos que a veces no queremos que nos des consejos. A mí me ha tocado que van los pacientes y se tardan 2 horas en hablar y yo nada más, empatía, escuchando. Sí, claro. Y me dice, muchas gracias. No hice nada, simplemente escuché. ¿Por qué? Porque tienes aquí atorado todo, no lo sacas. Entonces, ¿qué hay que hacerlo? Hay que canalizarlo. Mira, Muchos lo hacen al mundo, muchos lo hacen con alguna actividad, por eso a veces está la meditación, está el yoga, hay muchas cosas. Dentro de la tanatología también se recomienda, pues, salir, caminar, estar en contacto con la naturaleza, estar en contacto por lo que crees, estar en contacto con la espiritualidad. Yo mencioné físico, mental y espiritual. No hay que olvidar esos 3 enfoques. Porque, por ejemplo, mucho físico, hago mucho ejercicio, pum, 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 pero el corazoncito y la mente. Entonces tienes que cultivar esas 3 cosas. Si no las cultivas, vas a estar en desequilibrio. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte a alguien. Lo bueno que ya aceptaste, no tuve tiempo, pues te tienes que dar el tiempo para llevar tu duelo. sí, De lo claro. contrario, te tienes que dar permiso, porque muchas veces no nos damos permiso. Ajá. Nos culpamos, no nos permitimos, no nos escuchamos. Entonces tenemos que darnos permiso. Ok. Perfecto. Oye, perdón, ya seguimos con los saludos. Mira, de entrada te puedo decir que, licenciada Haas, te mando un besote, muchas gracias. González Malváez también, gracias. Chepina Contreras Álvarez también, Silvia Soto, gracias. Qué bueno que están. También está Jeremy Jim del Valle, Susana Armas, Alma Vera, muchas gracias, de verdad. Vika Juárez, muchas gracias. Qué bueno que están aquí. González Malváez, ¿cómo estás, Gemma Hermosa? Qué gusto, de verdad. Elizabeth Campos, muchas gracias por estar. Jeremy Jim del Valle, gracias, de verdad. Les vuelvo a agradecer a todos por estar. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, por favor, compártanlo en los mensajes y la doctora nos ayudará a contestarlos, ¿sí? Elvia Martínez, qué bueno, muchas gracias. Nos ven desde Tapachula, Chiapas, gracias, qué bien. Mira,
doctora. Diamante Verde, desde Jalisco, ¿cómo estás? Un beso. Eh, Aquí lo importante es saber con quién recurrir. Acaban de suceder muchas cosas el fin de semana pasado, ¿sabes? Por ejemplo, acaba de suceder este terrible accidente en la México Cuernavaca, donde se estrellaron varios motociclistas, y esto es por una acción de imprudencia. La verdad es que fue una situación en la cual personas que iban a altas velocidades terminaron impactándose con vehículos que estaban parados, ¿sí? También está la situación que vivimos con la explosión en Coyoacán, ¿no? Un accidente que realmente pues no es una imprudencia, tal vez fue un descuido, un accidente que sucedió y que explotó en un edificio con mucha gente. Hace no menos de un mes, también aquí muy cerca de tu pobre casa, tuvimos una Gracias. explosión similar donde afortunadamente no se perdió ninguna vida, ¿no? Pero también tenemos esta situación de desastres naturales, lo que sucedió en Haití, un temblor fuertísimo que terminó acabando con muchas personas en una nación que se está eh, peleando a muerte con el COVID porque no tienen los recursos, no tienen las infraestructuras, están mucho más amolados que nosotros realmente como nación. Entonces, híjole, como que todo esto se ha juntado, ¿sabes, Doc? Y la verdad es que todo este tipo de situaciones nos llevan a revalorar nuestra vida, porque, como te decía, en el accidente de las motociclistas, la vida se ve en un minuto. Estoy de acuerdo contigo. Creo que estamos en tiempos en donde tenemos que reflexionar, porque volviendo al apego, voy a tocar también el ego, el egoísmo. El ser humano somos ególatras, somos egoístas, pensamos que nunca nos va a tocar, desafiamos a la muerte. Si sé que me voy a subir a una motocicleta a alta velocidad, no llevo protección, pues es muy probable que me pueda pasar un accidente. Pero ¿qué pasa? Desafiamos, desafiamos todas las probabilidades, desafiamos en lo que Sí, claro. creemos, desafiamos al mismo Dios y pues ahí están las consecuencias de nuestros actos. A toda acción corresponde una reacción. Por los desastres naturales, pues bueno, también nosotros hemos contribuido por los cambios climáticos. Y muchas veces debemos también de aprender de los animalitos, porque no sé si has escuchado que muchas veces cuando dicen, hay eso, los primeros que se van son Sí, ellos. Ajá, ellos ya tienen este instinto. Pero ¿qué pasa? Que nosotros hemos perdido eso. Estamos ya tan enajenados en la tecnología que nuestros sentidos como el olfato, la visión, el gusto, el auditivo, el tacto, lo hemos perdido. Ajá, entonces ya somos como que máquinas electrónicas y nos hemos vuelto insensibles. Hemos perdido ya esa sensibilidad. A mí me ha tocado que hasta la fecha hay gente que dice, el COVID no existe, lo están claro. inventando. A la fecha. Y Sí, dices, claro. ¿cómo es posible? Ajá. Y pues bueno, sobre las explosiones, pues hay errores humanos que por X o causa. Y desafortunadamente, como te vuelvo a repetir, la muerte ya sabe. A mí me ha tocado accidentes tremendos y aquí sigo viva. Hay personas que le han tocado lo mínimo y se van. Sí, Lo que te claro. decía al principio, lo que da miedo es cuándo, cómo, Sí, claro. dónde voy a morir. Eso no lo Oye, sabemos. entonces, ¿se podría definir que la humanidad ha perdido el sentido de la prevención, el sentido de la precaución, ese sentido que te pueda avisar de alguna manera que puedes estar en riesgo, que nos hemos vuelto, no te voy a decir que temerarios, porque no, más bien nos hemos vuelto inconscientes en arriesgarnos? El tema de las motocicletas, de verdad, es un acto de temeridad en el cual desafiamos la velocidad cuando realmente no debemos de ir a más de 120.
estos chicos iban a perdón, a 250 kilómetros, ¿sí? Y todavía escuchas a estas personas diciendo, es que ese güey de la camioneta tuvo la culpa porque se atravesó, o sea, queriendo evitar su responsabilidad, ¿sabes? Eh, no sé, obviamente la gente del temblor en Haití, pues no puede decir muchas cosas, ¿no? Obviamente, pues ellos no se lo esperaban, ¿no? La gente del accidente en Coyoacán, a lo mejor sí, como dices, hay accidentes, hay errores humanos y demás, pero en este tema donde la temeridad está de la mano con este impulso de subirse a una motocicleta e irse, wow, todos lo hemos soñado, yo creo, ¿sí? A mí me encantaría andar en una moto, pero creo que ver tantos accidentes así, híjole, sí me haría subirme a la moto, pero hacerlo con cierto respeto y con cierta precaución, ¿sabes? ¿Por Por qué somos supuesto, mira. tan, no temerarios, como te digo, tan ignorantes de este tipo de situaciones? Por supuesto, mira, a mí también me encantan las motocicletas y yo sí me he subido a ellas, pero está mi casco de protección, está a una velocidad, te fijas cómo está la motocicleta y tomas tus precauciones. Lo mismo cuando vas manejando, cinturón de seguridad, llantas, etcétera. Tenemos que ser precavidos con esas cosas y las hemos olvidado. Ahora, que nos hemos vuelto irresponsables, sí. Los chavitos hoy en día, ¿qué pasa? Drogas, Sí, alcohol, manejan. ¿Ah? Me ha tocado ver igual personas que se van con unos alcoholes, o sea, es bueno ver, pero se suben a sus coches y desafortunadamente a ellos a veces no les pasa nada, sino que les pasa a otras personas, ¿sí? sí, ¿Por qué? No, yo soy Juan Camané y aquí me hacen los mandados. Fíjate que ahorita que mencioné esto, tuve a bueno, un paciente que, ay, le mando un beso de donde esté, que lo quise muchísimo. Me pidió de favor que tratara una familia de COVID, 14 integrantes. Él tenía pues muchos factores de riesgo. Y yo le comenté, aguas porque usted tiene esto, y le puede dar. Doctor, a mí el COVID me hace los mandados. ¿Y qué crees? Que fue el último que se formó y fue el único de la familia que se murió. Entonces, dices, híjoles, ponerte ya así con las enfermedades y que no me hace nada, pues no, tenemos que tenerles respeto. Ajá, ese es mi punto de vista, ser respetuoso y no, pues, enfrentarnos a ella, porque no somos inmortales, para sí, nada. qué triste que de verdad no lo sepamos valorar, no podamos entender esa parte, ¿sabes? Nos arriesgamos de más. Estas personas es que se me han venido tantos casos ahorita platicando contigo a la mente que de verdad me sorprenden tantas cosas. Uno de los casos que fue reciente, incluso estuvo haciéndose viral, fue una situación en la que este, es un accidente muy sonado, fue aquí en Iztacalco, ajá, donde, ahorita que lo dijiste por el borracho que se siente Juan Camaney, este tipo que atropelló a dos chiquitas, a dos chavitas, ajá, perdón, dos chavitas, ajá, en el cual salen de una fiesta, se ponen a discutir, no lo quieren, y él se sube al carro y así, mira, sin duda, ¡pum! Vámonos, las aplasta y una de ellas perece, ¿sabes? Todo ese proceso, toda esa situación, cómo te lleva a reaccionar. Pero no quiero hablar sobre lo que este tipo tenía en la mente. Obviamente estaba drogado, estaba alcoholizado, estaba muy mal, ¿sí? Pero imagínate el desenlace emocional y las consecuencias que llega a tener la familia misma bajo este trauma que acaban de pasar, perder a un miembro de su familia bajo esta situación en la cual pues es un homicidio, ¿sí? Literal. Qué miedo y qué tristeza y qué impotencia. ¿Cómo lo puedes trabajar? ¿Sabes? Me gustaría ver si nos puedes ayudar a entender a esas personas que han fallecido de esa manera, donde alguien se deschaveta, donde alguien pierde la noción de la responsabilidad, donde pierde la conciencia humana y ataca, simplemente ataca.
Wow, acabo de tocar un punto muy sensible, porque cuando estaba realizando mi internado, que es hace unos pocos años, eh, estaba en urgencia cuando llegó un niño de 9 años y una señora. La señora venía acostada y la recostaron. El niño solamente tenía fractura de pierna. Los pasaron. La señora venía grave. La acuestan y empezamos a hacer reanimación, etcétera. Cuando llegue el adscrito dice, hay que voltearla. En el momento que se voltea, pues ya la señora completamente, la mitad se veía prácticamente vísceras, etcétera, 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 falleció. Cuando voy a ver al chiquillo me dice, oye, mi mamá, ¿cómo está? Yo me quedé. Sí, 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 sí. Este, dice, júramelo y vas a salvar a mi mamá y te quedas. Yo Sí, claro. empezaba mis años en esto. Digo, voy a ver a tu mamá y ahorita regreso. Desgraciadamente los atropelló un tráiler que iba dopado. Ajá. ¿Cómo se enfrentó eso? Se habló a psiquiatría porque hay emergencias psiquiátricas y una es esa. Fue el psiquiatra pediátrico para darle la noticia al pequeño y seguí el caso. Estuvo en tratamiento muchos años y es muy, muy difícil, sobre todo por una pérdida de ese tipo. Sí, claro, Ujú, por sí, supuesto, imagínate. una fibra muy sensible. Oye, pero ¿cómo lo puede trabajar una persona que ha sufrido ese trauma? ¿Qué se le puede hacer? ¿Apoyarlo de qué manera? Por eso ya está la tanatología, en donde hay pediatras, psiquiatras, psicólogos, geriatras, em, trabajadoras sociales, grupos de ayuda mutua. ¿Qué es eso? Son personas que han pasado lo mismo, se empiezan a unir, se empiezan a Ujú. unir y empiezan a platicar sobre sus experiencias. Ajá, entonces ya tenemos muchas cosas. Nos podemos apoyar en psicología y psiquiatría, en donde y psicología, porque hay que diferenciar. Psicología, psiquiatría son cosas totalmente ¿Nos diferentes. podrías Ajá. ayudar a diferenciarlas? Claro que sí, mira, la psiquiatría es una rama de la medicina que se encarga de los padecimientos psiquiátricos, psicológicos de la mente, incluso por claves, Ajá, y son médicos autorizados para medicación. La psicología es una ciencia encargada de las emociones psicológicas en donde es únicamente te dan terapia psicológica, pero no se puede recetar. Un psicólogo no receta, ¿sí? Él trabaja las emociones, ¿sí? Los médicos generales como nosotros nos dan cursos y demás. Nosotros determinamos quién necesita psicólogo, quién necesita psiquiatra, quién necesita geriatra. Y geriatra es el médico que se encarga de tratar a las personas adultas de 60 y más, los pediatras a los menores. Y dentro de esas especialidades hay subespecialidades. Afortunadamente en la actualidad ya tenemos un grupo de especialistas que nos pueden ayudar en todo. A nosotros, como médicos generales, nos han impartido temas de tanatología, de cuidados paliativos. ¿Qué son los cuidados paliativos? Ayudar al buen morir. ¿Qué es eso? Yo voy a estar contigo hasta que te mueras y voy a estar con la familia. Y es un proceso que vamos a llegar juntos y no los vamos a dejar. ¿Sí? Y como médico tienes que estar preparado a todas las reacciones que acabo de mencionar. Yo no te voy a juzgar, yo no te voy a criticar. Si quieres gritar, si quieres patalear, adelante. ¿Sí? Yo estoy ahí únicamente para apoyar. Y la tanatología es eso, ayudar a bien morir. lo que sería la eutanasia. No, esa es otra cosa. La eutanasia es cuando, y aquí todavía en México aún no, es un tema de debate. Esto es en otros países donde ya la persona autoriza algún medicamento para morir y no sufrir. Es Ok. diferente
bien morir a no sufrir. El bien morir es, por ejemplo, estar con la persona. Yo tuve una paciente de cáncer de mama terminal que me dijo, quiero que me pongas a Roberto Carlos. Aquí está Roberto Carlos, qué música. Agradezco al Señor y se me quedó grabado. Digo, ¿por qué quieres eso? Dice, porque Dios me está dando la oportunidad de ver otro día. O sea, yo casi lloro delante de ella, dije, tranquila, le pones la música. Hay pacientes que a las 3 de la mañana me dicen, es que quiero un paste. Y yo, híjole, ¿dónde le consigo el paste? Pero vemos la manera de que se vaya con lo que sea. La persona que falleció hace 15 días pidió un whisky. Aquí está el whisky. Ajá, ese es el bien morir. Que se vayan contentos, que se vayan tranquilos, que no se vayan angustiados y también que salden deudas, porque muchas personas no se mueren hasta poder hablar con alguien o Ujú. con idea en particular. Perfecto, sí. Oye, qué fuerte, qué increíble, qué triste y qué valerosa es esta acción de acompañar a una persona, ¿sí? En alguna ocasión, tomando un curso de programación neurolingüística, eh, vas pasando por ciertos procesos y vas llevando ciertos cursos que en un momento dado te permiten, y yo me acuerdo de, había una, creo que eran dos personas a las cuales ya se les tenía mucho cariño. Una de ellas creo que estaba, padecía de cáncer, pero ella la llamaban mucho precisamente para apoyar a las personas que estaban en fase terminal y que querían que las guiaran de alguna manera, ¿sí? Esas personas no eran médicos, ajá, pero eran personas que estaban con cursos de alguna manera, como tanatología, que les ayudaban a irse tranquilos y en paz, que realmente les ayudaban a sentir esa tranquilidad, irse sin culpa y de verdad una reacción, una labor loable, honorable, valiente, porque no cualquiera, ¿sabes? Yo creo que no cualquiera. Ustedes los médicos están hechos de otra resina, están hechos de otro material. Al estar ahí presentes, viendo el sufrimiento y luchando por la vida de alguien, pero en un momento dado también en el bien morir de alguien, ¿sabes? Y es algo que te admiro y te respeto. Eso es algo que es increíble. Pero ¿cuántos de nuestros médicos están listos para esta parte? Desafortunadamente, no muchos. Generalmente la mayoría, pues, nos volvemos, como dicen, tenemos atole en las venas. Las mismas circunstancias te lo ha hecho y desafortunadamente, a ver si no me corren por lo que voy a decir, pero las instituciones democráticas a veces te hacen insensible. em, las reglas, las absurdas leyes, ajá, y pues tú te quedas, bueno, pero si no haces lo que las normas que están escritas desde que, nació mi abuelita y no las han podido cambiar, ahí te va tu extrañamiento porque no. A veces, pues, muchos, perdón por lo que voy a decir, no las rifamos y dices, lo siento, aunque me llame la atención mi deber ético, el juramento que hice, el amar la medicina, el tener nociones sobre tanatología, yo no soy así tanatóloga, tengo nociones, pero dices, no, voy a hacer lo que a mí me gusta y lo que me agrada. Y sobre todo, si ya estoy en eso, pues tengo que hacer las cosas bien, tanto para el paciente, la familia y para mí, porque al final, pues también nosotros nos quedamos con muchas cosas, incluso los que tratamos, eso te voy a ser honesta, una vez al año tenemos terapia con psicología. Sí, claro, porque te quedas con emociones guardadas, sentimientos guardados, reacciones de familiares, a lo mejor pasen el proceso acompañando a alguien y de repente las cosas no salen como, como consideran y a lo mejor no se da este bien morir. Entiendo totalmente. Ahora, ¿qué me gusta? ¿Qué te diría? Mm, para mí, creo que, híjole.
Me acabas de generar esta incertidumbre. ¿Por qué las instituciones no permiten de repente esa parte? ¿Por qué de repente este factor tan inhumano, carente de calidad humana para apoyar a alguien? Híjoles, I'm sorry, a lo mejor me meto en líos, pero bueno, perdón. No, Les no, encantan si más los ese es un números, problema, no te les, preocupes. les encantan los números, les encantan estadísticas, les encantan ver los papelitos. Te lo comento porque yo ya estoy de 27 años en una institución y cuando empecé, fíjate que era totalmente diferente. Ya a la fecha ha cambiado todo y se ha vuelto burocrático, en donde te limitan. Tú nada más haces esto y no puedes hacer esto. Pero te vuelvo a repetir, cuando ya ves algo o a alguien que realmente pues está muriendo en ese momento, pues, lo siento, me llamará la atención, pero si realmente eres médico y amas la profesión, pues adelante. Y si te das cuenta, hay muchos médicos que hemos tenido problema. El caso de una doctora que puso un oxímetro, no sé si lo viste, de oxígeno, que cortó un botellón de garrafón y se lo puso a un niño, que fue muy criticada, pero como médico dices, tengo que hacer algo, no lo puedo dejar morir, tengo que hacer hasta lo imposible. Y si te contara algunas anécdotas que tienes que improvisar y la gente se te queda mirando, ¿hacer eso? Si no lo hago, se muere. Pero no tenemos los recursos, entonces tenemos que ideárnoslas. Y desgraciadamente luego te demandan los familiares y las autoridades te critican porque cómo utilizaste un garrafón, pero al final eso fue lo que salva vidas. Sí, claro, por supuesto, y con los recursos limitados que se tienen, y con toda la burocracia, y con todo el, la deshonestidad que puede haber. Pero bueno, déjame regresar un poquito al tema de los saludos, ¿sí? Sí. Aquí está, por ejemplo, Susana Armas. Buenas tardes. Así es, solo con un abrazo y que nos escuchen. Yo afortunadamente pude despedirme de mi mamá. Se murió en mis manos. Licenciada Hart, saludos. Hola, ¿cómo estás? Elvia Martínez. Hola, buenas noches. Saludos desde Tapachula. Ah, ya los había leído. Desde Jalisco, Diamante Verde, ¿cómo estás? Tete Montelongo Jasso. Hola, buenas noches. Un besote, Tete, ¿cómo estás? Ángel Mares, saludos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel? Nos comenta Tete. Hay quien dice, como sea, pero que se quede conmigo. Eso es egoísmo puro. No pensar en lo que puede vivir tu familia. Sí, de mi padre me quedé con su último aliento, daban los primeros auxilios. Sí, te entiendo. Lo difícil que es querer soltar, perdón, lo difícil que es tratar de ayudar y que no se vaya, pero a veces somos muy egoístas porque pensamos en nosotros y no estamos pensando en el sufrimiento que tiene quien está agonizando en ese momento y tratamos de rescatarlo y tratamos de recuperarlo, pero realmente a lo mejor esa persona ya quiere irse. Y ahorita continuamos con este tema, nada más déjame terminar con los mensajes. Chepina Contreras, yo he tenido 3 cirugías peligrosas ya para morirme y créeme que le doy gracias a Dios. Si le tengo miedo a la muerte, igual caminamos con ella. Sí, así es. Tristemente suele suceder. Este, Permíteme, Vero Díaz, cuando falleció mi papá, mi padre, todos mis hermanos y mi madre estaban enfermos de COVID. No sabíamos, sí, cierto, me acuerdo, esa situación fue muy complicada para ti. No sabíamos cómo decírselo. Mi mamá fue una situación muy difícil. Lo entiendo, lo entiendo bastante. ¿Ah? Eh, Sentimientos encontrados, claro, cómo no. Chepina, le doy gracias a Dios que estoy viva. Me comí estas palabras en mi interior comentario. No, no te preocupes. Carmen Padilla, hola, ¿cómo estás? Yo tengo un punto de vista. El humano cree que es inmortal. Desde mi punto de vista, no nos duele la muerte del otro, nos duele nuestro apego o nuestra dependencia. Sí, claro. Bien, como te decía, ¿por qué a veces somos tan egoístas, Doc? Como te comenté hace rato, el ego. Egoísta viene de esa palabra ego, yo. Se ha hecho investigaciones en donde los latinos, especialmente los mexicanos, siempre tenemos el ego, yo, yo, yo. Cuando estoy en mi consulta y salía, porque ahorita ya la gente ya no la tenemos en la sala como antes, haz de cuenta que todo el mundo concursaba para ver quién tenía más padecimientos. Escuchaba,
A mí me duele la cabeza. No, pero es que a mí también me duelen las rodillas. Ah, no, pero es que también a mí me duelen los pies. No, pero es que a mí. Entonces siempre el yo, el ego. Em, Solamente pensamos que nosotros sufrimos, que a nosotros nos pasan las cosas, que nosotros somos los únicos que estamos viviendo alguna situación difícil. Ego, yo. Perdón, por favor, Y ese ego sigue con el quiere tema. pasar. Déjame ver algo que escuché tantito. Pero sigue, por favor, coméntanos del ego. Permíteme tantito. Ah, sí, no, no hay ningún problema. Entonces, bueno, em, de ahí se deriva la palabra egoísmo. Hay que trabajar el ego, el egoísmo, hay que trabajar los apegos, hay que trabajar la conciencia y hay que trabajar la autoestima. Ojo, la autoestima y el ego son separados, porque muchas veces, mi autoestima está muy elevada y somos, por ahí lo mencionaron, pues soberbios, tratamos mal a la gente. Eso no es una autoestima elevada, eso es un ego demasiado inflado. Se puede decir que eso es demasiado egoísta. Y bueno, me gustaría compartirles una carta de una persona en proceso de duelo. Esto es de una psicoterapeuta clínica de consultora holística Adriana Hernández. La carta dice: no te pido que me des un trato especial, no estoy enferma. Tampoco tienes que alejarme de mí. Solo me gustaría que tomaras en cuenta algunos aspectos de mi proceso, pues me está tocando vivir una de las experiencias más difíciles de la vida, la muerte de un ser amado. Primero te pido que no tengas temor de pronunciar su nombre, ya que vivió y vive aún en mí. Considera lo contenta que me siento de saber que tú también le recuerdas. Me gusta darme cuenta que mantienes presentes sus cumpleaños, aniversarios. Quiero que sepas que tal vez experimentaré en un mismo día distintas emociones. De pronto me vas a ver reír y vibrar de alegría al recordarle, y unos minutos después llorar por su ausencia. Un día estaré tranquila y de buen humor, y quizá al día siguiente nada tendrá sentido para mí. Te pido que me des espacio para ser libre con mis emociones. Aún estoy aprendiendo a manejarla. Sé que me quieres y te preocupas por mí, pero por favor, no me presiones a sentirme animada. Si por momentos me ves retraída, es porque mi mente y corazón viajaron a otro espacio donde puedo ver sus ojos, abrazarle, sentir su aroma, escuchar su voz, su risa. Te aviso que mi cuerpo también pasa la factura por este golpe emocional. Puedo ganar o perder peso, dormir mucho o no poder dormir, querer aislarme, tener raras dolencias, sentirme triste. Y por último, considera que tengo nuevos anteojos para ver la vida. Este evento que está siendo un parteaguas para mí, ya no soy la misma, jamás lo seré. Soy diferente, me estoy reconstruyendo. No te lo tomes personal, solo escúchame. Acompáñame a veces en silencio. Tómate un café conmigo, dame un largo abrazo y trata de conocerme otra vez. Atentamente, un doliente. Esto lo escribió una persona que estaba pasando por un duelo. Sí, caray. Oye, y esto me lleva a pensar algo. Todos tenemos un carácter diferente, todos lo entendemos desde un punto de vista diferente, ¿sabes? Pero lo que no entendemos a veces es cómo poderlo explicar a alguien. Ajá. A lo mejor lo que ha pasado en muchos casos, ¿no? Lo que nos comentaba Vero Díaz, cuando falleció su papá, no se lo podían decir a su mamá porque estaban muchos de sus familiares, y me acuerdo, me lo comentó ella, y me atrevo a decirlo porque lo citó ahorita en los comentarios, ella sufrió parte de toda esta situación, toda esta situación sola de alguna manera porque se tenía que mover sola, porque todos los hermanos y todos los familiares estaban enfermos de COVID, ¿sí? Pero principalmente pensando en su mami, cómo poderle decir este desenlace que había tenido su papá, ¿sí? Porque además su mami estaba enferma. ¿Cómo podemos tratarlo con una persona así delicada
que a lo mejor estás pensando en que no se, fíjate, ve la situación, ¿no? Tiene todo el derecho a saber que su pareja de por vida se fue, ajá, su pareja con la cual forjó una familia, un hogar, un proyecto de vida, pero los hijos y la familia tienen esta situación de tenerle que decir que esa pareja ya no está. Ajá. Tiene todo el derecho a saberlo, pero sabemos que si le damos una noticia de esa magnitud, su salud, su vida misma puede estar en riesgo. ¿Cómo podemos manejarlo? Porque a lo mejor no tenemos al tanatólogo a la vuelta de la esquina. ¿Qué podríamos hacer nosotros? Bueno, mira, tú lo comentaste, hay personas que no son médicos ni enfermeras, pero están encargados, ya tienen capacitación sobre esos temas. Entonces, pues es bueno conocer, por ejemplo, pues algún vecino, algún familiar que le gusten sobre estos temas y se puede recurrir a ellos. Ajá, a veces, muchas veces entre los vecinos tenemos pues líderes espirituales, religiosos o que les gusta actos de ayudar a las personas, en fin, y ellos a veces son de mucha ayuda. Entonces, también debemos de conocer el círculo que tenemos alrededor y apoyarnos de ellos, porque a veces pues nos aislamos, nos encerramos en nuestra burbuja, no sabemos quién vive al lado, quién vive enfrente, quién vive en la esquina, y probablemente pues al lado está pues algún sacerdote, algún seminarista, alguien con el que me puedo apoyar. Ajá, es buscar. En el DIF también de varias localidades, pues hay psicólogos, em, hay geriatras, ya hay mucho persona que nos pueden apoyar. Tuve un caso semejante que igual una persona falleció y no le querían dar la noticia a la mamá. Me pidieron de favor que fuera yo. Llevé todo mi medicamento porque la persona era diabética y pues vamos y pues me preparé para darle la noticia. Efectivamente, la señora sí y se puso mal, pero yo ya iba preparada con todo y empezamos a llevarla a su duelo. Sí, sí son difíciles esas situaciones, pero te puedes de apoyar de enfermería, de médico general, te puedes apoyar de algunas personas sobre eso. Ok, ahora, esta misma situación, pero con los niños. Y con los niños hablamos en el sentido de que, mira, ya está descansando, pasa por ejemplo con las mascotas, pasa mejor, pasa con los familiares, es que tu abuelita falleció porque pues, ya estaba enfermita, pero ya está en un lugar mejor, ya el perrito lo atropellaron, pero ya está en un lugar mejor, pero ya, vamos, lo disfrazamos de una manera que incluso no entendemos, ¿sí? ¿Cuál es la situación emocional de, de la menor o el menor? Ajá, y en el cual está en un estado en que si le estamos diciendo que está en un lugar mejor, puede interpretar que él también quiere estar en ese lugar mejor, ¿sí? Porque a lo mejor falleció su papá, porque a lo mejor falleció la mamá y con quien se llevaba muy bien, o con el hermano o algo así. ¿Qué se le puede decir a un niño? Y la otra, ¿cuáles son no las frases correctas, obviamente no, pero ¿cuáles serían, a lo mejor, tal vez las palabras más sutiles para poder entender y poder comunicar un desenlace así? Perdón que te lo pregunte y sé que te estoy poniendo ahora sí que muy complicada la situación, pero Así es. realmente sé que tienes toda la capacidad y toda la experiencia y por todo lo que has vivido, de verdad es por eso que me atrevo a hacer esta pregunta, estas preguntas. Los niños. Los niños, híjoles, eso ahí sí me pusiste entre la espada y la pared. En primer lugar, a nadie, ni a los adultos ni a los niños, se debe tocar. Está en un lugar mejor. Palabra prohibida. Sí, claro. Y lo mismo que al adulto, al niño, sentarlo. ¿Sabes qué? Pasó esto. Tu abuelito, tu abuelita o el perrito que atropellaron, pues
Por ejemplo, el abuelito tenía una enfermedad terminal, ya no resistió, tuvo un paro cardíaco, que significa que el corazón se paró, ya no circuló la sangre. Das una explicación que te pueda entender el pequeño y decir, falleció. Se desprendió, el cuerpo no tiene vida. Y fíjate que los niños lo entienden. Ajá, incluso lo entienden mucho mejor que un adulto. Al niño no se le tiene que disfrazar, porque muchas veces igual me ha tocado que, como dices tú, igual un caso lamentable, un niño se suicidó porque le dijeron eso y se aventó de la azotea. Ajá, Sí, claro. mucho cuidado con lo que le decimos a los niños. Nada de que se lo llevó Diosito, ya es tu angelito, te va a cuidar, porque cuando le dices es tu angelito, luego no duermen, tienen pesadillas, los andan buscando. No, 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 no. Comenta, así como le explicas cómo nace de la vagina o de una cesárea, también explicarle que la persona se tiene que morir. Tan Los natural la vida procesos, como la muerte. así es. Tienes que explicar el nacimiento y tienes que explicar la muerte. Tienes que explicar cómo se forma un bebé, porque también que la semillita con la florecita y el... No, no. Debes de explicar bien cómo se lleva todo el proceso para un bebé y así tienes que explicar el proceso de la muerte. No tienes que disfrazar las palabras. Y también hay terapeutas infantiles para los pequeños. Ujú, así es. Y al niño hablarle con la verdad. No Sí. tenerle lástima, no tenerle compasión. Hablarle y ponerte a tu nivel. Incluso también como médicos nos dijeron que cuando vas a hablar con un niño, o te sientas, o te hincas, o te inclinas. El chiste es que tienes que estar al nivel del niño, tanto en estatura. ¿Por qué? Porque en ese momento tú ya te pusiste al nivel de él y él lo entiende. Y entonces vas a hablar de acuerdo a la edad, a la cultura, a la escolaridad, y te tienes que adaptar. Como médico, te tienes que adaptar a todas esas situaciones. No es lo mismo un niño de provincia que un niño de ciudad. No es lo mismo un niño de 8 años que de 4 años. Entonces, de acuerdo de la edad, es como te tienes que adaptar. Sí, claro, es que es fundamental. Debemos de confiar en el criterio y en la inteligencia de nuestros hijos, y no solo la inteligencia intelectual, la inteligencia emocional. Realmente a veces queremos protegerlos de sobremanera, pero ellos demuestran, y créeme, yo te lo puedo decir de fe propia, de vivencia propia, mi hija me ha enseñado muchas cosas, su inteligencia me sorprendió desde muy pequeño en el sentido de que entendía muchas cosas. Yo cuando me separé de su mami y pasó un año y yo empecé otra relación, en ese entonces Judith, quien era mi pareja, me dijo, habla con tu hija, confía en el criterio de tu hija y habla como, las cosas como son, sin que le digas mentiras de que sucedió esto, aquello, antes de que se entere por otra persona, que se entere por ti. Y sí, yo me senté y platiqué con mi hija y lo comentamos, y ya más grande lo hemos seguido comentando. Ahorita ella está estudiando psicología y tenemos grandes charlas, pero durante todo ese tiempo entendí lo inteligente que es mi hija, ¿sí? Y no me di a la tarea de sobreprotegerla, ¿sabes? Me di a la tarea de siempre hablarle con la verdad, y es algo que ella hace también para conmigo, hablarme con la verdad y decirme las cosas como son. Y eso es bueno, ¿sabes? Ese canal siempre ha sido muy importante. Cuando fallecieron entonces sus abuelitos, las cosas se le dijeron tal cual. Y de verdad, Pues, tal cual, ¿eh? sí, sin Eso es mentiras. fundamental. Ahora, regresando a la siguiente, a la otra pregunta. Te digo, estamos en una situación, y te planteo la escena, ¿no? Donde a lo mejor la situación es imprevista y nos hablaron sobre el accidente que tuvieron, y que falleció, no sé, papá, mamá o algo, ¿no? Y que a lo mejor está el tío, o a lo mejor que falleció el tío que más querían, ¿sí? Y hay que darle la noticia al sobrino o a la sobrina y demás y decir, oye, ¿sabes qué pasó esto? No te digo que nos digas qué decir, pero sí te pido que nos digas qué decir. Es decir, sin que suene a la mejor, sin esa agresividad, sin esas mentiras, sin empañar la situación, ¿vale?
¿vale? Mira, cuando se da ese tipo de noticias, pues si no lo puedes hacer personalmente vía telefónica, lo tienes que decir de una manera clara, sencilla, sin tantos rodeos y ajustándote. Eh, eh, Aunque quieras ponerle florecitas, pues de todas maneras la persona va a recibir la noticia pues fuerte. Si ves que la persona, por ejemplo, está trabajando en, no sé, algo que pone en riesgo, mejor espérate un poquito, aconsejas que mejor vaya a la familia, que lo saquen de un lugar y se lo dices personalmente. Entonces, si tú vas a dar a una noticia a una persona, tienes que conocer a esa persona, cómo lo va a tomar. Si sabes que la persona va a ser fuerte y está en un lugar donde su integridad no corre peligro, directamente. Pero si sabes que va a ser una persona que la noticia le puede caer mal, incluso puede hacer daño, espérate un poquito, velo personalmente y ve con apoyo para no causar otra tragedia. Ajá. Claro. Em, y antes de llegar a esto, pues creo que la charla también tiene la finalidad que todos los que estamos aquí, me incluyo, pues estemos presentes de esto. A veces en el Face vemos mensajes bonitos de que no le des, despídete bien de tus hijos porque no sabes si regresas y todos por ahí lo dijeron, nos sentimos tan, somos tan egoístas y nos sentimos inmortales. No, a mí no me va a pasar, pero no sabemos. Entonces siempre tenemos que llevarnos esa idea de que si salgo por esa puerta, voy a regresar. O si me acuesto en esta cama, voy a despertar. O simplemente si entro al baño, voy a salir bien, puedo caer, puedo resbalar. O sea, la muerte no sabes cómo te va a pasar. Entonces, por eso, la vida y la muerte van de la mano, van juntas. Ajá. Cuando llegue este momento, todo el mundo, ¿y ahora qué hacemos? Etcétera. Pero es que no nos hemos preparado. Entonces, la finalidad de estas charlas se trata, pues, empezar a vivir, pero también empezar a saber bien morir. Sí, claro. Ajá. Lo importante de esto es saber cómo, saber que el desenlace puede estar a la vuelta de la esquina, pero no vivir con ese miedo, ¿sabes? No vivir con ese temor y no vivir y estarlo exteriorizando ni generando esas inseguridades con la gente, ¿no? De, ay, pues me voy, pero quién sabe si regrese. No, pues, no va por ahí, ¿no? Es como estar Mm, promocionando la zozobra, es como estar promocionando el miedo, ¿no? Bueno, probablemente no me voy a entender. A lo que voy es que debemos de ser conscientes, ajá, que estoy viva, ajá, que tengo que gozar mi presente. Claro, Un pasado causa depresión, un futuro te causa ansiedad. sí, claro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vivir mi presente, vivir mi segundo, Sí, vivir este mundo. claro, claro. Muy bien. Doc, déjame, regresamos con algunos comentarios que nos han estado haciendo, ¿vale? Y bueno, ¿Vale? Carmen Padilla nos decía, yo tengo un punto de vista, el humano cree que es inmortal y desde mi punto de vista no nos duele la muerte del otro, nos duele nuestro apego o dependencia. Sí, ya lo hablamos, pero también continúa con el comentario. Ajá. Eh, ¿Por qué solo pienso en mí, en mi dolor, en mi pérdida, en mi sufrimiento, en mi despotricación? Una característica de los seres humanos egocentristas. Ángel Mares nos comenta, eh, mm, para dejar de ser egoísta, primeramente hay que doblegar el orgullo, dejar de ser orgullosos. Muy bien. Claudia Montelongo, besos, flaquita, hasta la perla tapatía. Wow, así le hablo yo a mi hija y toma las cosas con mucha madurez explicar, desde explicar la enfermedad. Ok, Susana Armas, así debe de ser, las cosas por su nombre. Y Vero Díaz. Bueno, aquí Vero Díaz uf, te va a dejar una pregunta muy fuerte, ¿sí? Ahorita te doy, déjame leer primero a Tete Montelongo. En casa tomamos la muerte como es, un proceso que llegará tarde que temprano. Eso después de haber estado a las puertas de la muerte. Wow, gracias por compartirlo. Pero aquí viene la pregunta que te deja Vero Díaz y que considero yo si está fuerte. ¿Cómo se maneja el fallecimiento inesperado de un hijo o de una hija?
Mira, eso te deja sin palabras. Yo lo viví por una compañera, eh, médico. Se enfermó su esposo de COVID, el médico también. Gracias a Dios salió, pero su hijo no salió. El proceso que están viviendo ellos es terrible. Y te puedo decir, son médicos, conocían de la enfermedad, conocían de la pandemia y están pasando por un trance difícil, Sí, claro, muy difícil. por Sí, supuesto. porque ya lo mencionaste, el sentir es diferente cuando se te muere un papá, cuando se te muere un hijo, cuando se te muere tu pareja, cuando se te muere un hermano. Son sentimientos totalmente diferentes y me atrevo a decir que la peor pérdida es de un hijo. Claro. Estamos Entonces, acostumbrados a que sean los hijos quienes entierren a los padres. Y eso sería lo natural, ¿estás de acuerdo? Pero ya que se presenta esa situación donde perdemos a nuestra, a lo más importante que hablamos, nuestra entraña misma, nuestra esencia, nuestra alma, nuestra vida, ¿no? Ese es un temor fehaciente, yo creo, en todos los papás, que nos llegue a, vamos, yo pensando en que le suceda algo a mi hija, wow, a mis sobrinos, mi sobrino, mis sobrinos, mis sobrinas, sí es algo que genera mucho temor, mucho miedo, ¿sabes? demasiado, mira, ya que estamos en confianza, déjame decirte que es un dolor terrible. Yo tuve dos abortos de dos hijos esperados. La mayoría va a decir, bueno, pues abortos, pero pues parte de ti, los Claro, estabas esperando, eran hijos deseados y me costó a mí mucho trabajo embarazarme. Entonces, cuando te dicen es que abortaste, pues es un golpe tremendo. sí, Entonces, tú tienes que trabajar esto, pues con psicología. Yo estuve con psiquiatría porque caí en una depresión tremenda, incluso se puede decir que una depresión severa. Entonces lo trabajé demasiado, porque sí, sí lo viví en carne propia, no pérdida de un hijo como tal, pero pues los sí, abortos, que sería otro tema, pues también es una pérdida. Estás perdiendo algo que deseaste y en ese momento pues ya no se logró. Sí, 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 te daña y te daña mucho. Lo vas trabajando, pero como leía el pensamiento, nada vuelve a ser igual. Es una vida reconstruida y cambias de lentes, ves de otra manera y tienes que tener una fortaleza y tienes que empaparte, leer y en tu círculo de gente que en lugar de bajarte, te levante y tienes que buscar ayuda, mucha ayuda. sí, eso es mi siguiente pregunta. Cuando, cuando el proceso del duelo llega, ¿ah? ¿Cuánto tendría que durar? ¿Y cuándo Máximo. ya es una señal de alerta que estás ya entrando en la depresión y que no estás soltando y que ya el duelo se volvió depresión? ¿Y cuáles serían las características para poderlas detectar de manera inmediata, a lo mejor la familia, y poder atenderla? Ah, es máximo un año. Después de un año, sí siguen síntomas depresivos, maníacos, crisis de ansiedad, bipolaridad, porque así hablamos de salud mental, nunca voy a acabar. Entonces, en ese momento ya hay que empezar a atender a la familia. Después de un año, ya la persona no tiene que tener, pues, los datos que acabo de mencionar. No solamente son de depresión. Puede ser crisis de ansiedad, puede ser bipolaridad, incluso nos puede llegar a ser esquizofrenia, son muchas cosas. Si tú me lo permites, después podemos hablar sobre las enfermedades más frecuentes de salud mental. Como médicos generales, nosotros tenemos cuestionarios en donde detectamos los tipos de depresión, en qué nivel van, los tipos de ansiedad, y los tenemos también por grupo etario, es decir, por edad. Ok, perfecto. Ahora,
¿Cómo yo puedo ayudar a esa persona a salir de ese cuadro, de esa situación, a que lleve a buen término su duelo, a que lleve a buen término la aceptación de la pérdida, ¿sí? Y estamos hablando de personas cercanas, ¿vale? Sin ser Vale. este profesional del buen morir, sin ser esta persona que tiene ese conocimiento. Pero me preocupa obviamente mi familiar, me preocupa obviamente que entienda que fue a lo mejor un accidente o fue una situación natural por edad o lo que sea, pero que entienda esa parte. Bien, dentro de la carta que leí, mencioné varias cuestiones. Incluso en las etapas de duelo también las mencioné. ¿Cómo puedes ayudar? Si en ese momento tu familia está llorando, déjalo llorar. ¿Qué hacemos? Ya, tranquilo, no llores, aguanta, tú puedes, déjalo ir. Si tu familiar en ese momento está llorando, abrázalo, déjalo llorar y no digas nada. Déjalo que llore. Ujú. Si en ese momento tu familiar se sienta y empieza a hablar, 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 déjalo que hable, no lo interrumpas, escúchalo, porque lo que quiere es ser oído. Pero ¿qué pasa? No, mira, sutanito, fulanito, no. Y es ahí donde se derrumba. Si tu familiar quiere estar solo o el amigo, déjalo en su soledad. En este momento quiere estar con él, quiere estar en su soledad, quiere estar, no sé, pero quiere estar en su soledad. Hay que respetar entonces esa privacidad. Pero ¿qué hacemos sobre todo con los niños o los adolescentes que se encierran como papás? Ábreme, ¿qué estás haciendo? No quiero que estés solo, abre la puerta. Entonces, tenemos que respetar. Como leí en la carta, ahorita me estoy riendo, pero me acordé y empiezan las lágrimas. Otra vez ya vas a empezar. Déjalo descansar, mujer. ¿No ves que no se puede ir? Empezamos a juzgar. ¿A qué voy? No juzgues. Escucha, entiende, sé hepático, ponte en los zapatos de los otros, ¿sí? Limítate. Muchas veces nada más quieren hablar, quieren llorar, quieren estar solo. Tenemos que respetar al amigo, al familiar, al compañero. Así Ok, puedo ayudar. perfecto. Y aquí te voy a hacer otra pregunta incómoda, porque es una pregunta que genera, que va de la mano desde hace mucho tiempo y viene con la religión y viene con la fe, ¿no? Y es algo que mucha gente que es religiosa lo escucha este, cada 8 días que va a misa, en cualquier momento, ¿sí? Pero dejar en claro, ¿sí? Para mí, Dave Diablo, ¿sí? Para mí, cuando mueres, mueres. Ajá. No participo en este concepto de la vida después de la muerte, ¿sí? Yo entiendo que yo lo he visto y para mí es importante dejar huella en vida y un buen recuerdo en la muerte, ¿sabes? Yo prefiero vivir la vida y aportar lo que más se pueda, ajá, sin importar si hay vida o no después de la muerte, que es lo que tenemos de repente en esta creencia religiosa y que a lo mejor en un momento dado eh, muchos de los que nos están escuchando hoy en día pueden cuestionar y decir, pero ¿cómo? O sea, sí, siempre se ha creído que existe esto, que existe el otro, que el paraíso terrenal, que el infierno, que no lo sé. ¿No? No he conocido a alguien que regrese y sí me diga, sí hay esto y de este lado está lo otro, ¿no? Que tu conducta dicte si te vas a un lado o a otro, ¿no? Que esa es la enseñanza religiosa que tenemos. Pero aquí la pregunta es, ¿hay vida después de la muerte? Esa pregunta también me gustaría que me la respondiera. Fíjate que cuando ya te metes en esas partes, eh, ves otro tipo de culturas y te sorprendes cómo otros países ven la muerte de diferente manera. Ejemplo, los asiáticos
no se visten de negro, ellos se visten de blanco. Y cuando nos ven a nosotros de blanco, preguntan, ¿estás de luto? Aquí en la República Mexicana te vas a Morelia, Michoacán, el lago de velas, porque supuestamente los ayudan a atravesar. Entonces, si culturalmente te metes a lo que es la muerte, vas a encontrar un sinfín de mitología grecorromana, hebrea, mexicana, rusa, japonesa, china, que es Maravillosa, fascinante. fascinante, sí, claro. Es maravillosa, tú lo mencionaste, nuestra cultura que se fusionó, en donde un perro te lleva a Mixtlan, ajá, y donde supuestamente nuestros antepasados no tenían miedo a la muerte, ellos trascendían y supuestamente recarnaban en oruga que se convertían en mariposa, por eso también tanatología tomó ese símbolo, ¿sí? Eh, También para ellos, en morir en guerra, las guerras floridas Ah, sí, de claro. los de Así ellos, era un honor morir en ese tipo de guerras. Y la familia, en lugar de llorar, hacían grandes celebraciones. Entonces, culturalmente, socialmente, pues la muerte ha tenido muchos cambios. Nosotros lo vemos de una manera en la actualidad y en nuestro país y se puede decir que en nuestro estado o en nuestra comunidad. Ajá, pero si ya nos vamos ahí, no. Yo en lugar de decir, hay vida después de la muerte, yo te hablaría de espiritualidad. Una cosa es religiosidad y otra cosa es claro. espiritualidad. Pero la espiritualidad también la puedes sentir en la vida. Y la cultura celta es otra maravillosa cultura donde te habla de la muerte, te habla también sobre espiritualidad, la Claro. madre tierra, que incluso comentan que pues el cuerpo es polvo y vas a regresar de donde saliste, de la tierra. Ajá. Y pues yo me atrevería a hablar más que nada de espiritualidad. Si espiritualmente estás bien, en vida, y por ejemplo, tuviste la oportunidad de despedirte de esa persona y ambos empatan esa espiritualidad, después de la pérdida queda una tranquilidad, tanto para el que se va como para el que se queda. Eso sí te puedo asegurar que sí he visto las caras de quien muere. Hay quien muere con caras de dolor, hay quien muere con caras de angustia, hay quien muere con caras de tranquilidad, hay quien muere con caras de sonrisa, hay quien muere llorando, hay quien muere angustiado. Entonces, yo me atrevería a decir, ¿cómo estás en espíritu? No me meto en religiones, Vale. porque esa misma pregunta que me haces sí me gustaría. Y me he metido a esas culturas y yo, ¿qué hay? ¿Qué hay? O sea, también el gusanito de la curiosidad sí me pica. Es que, ¿sabes qué? Mira, yo creo que por mucho tiempo nos han vendido esa idea de esa trascen- trascendencia que se da hacia de cuerpo, alma, cuerpo, espíritu, ¿sí? Y, y- Ujú, y ese concepto de el paraíso y el infierno, ¿no? Ujú. ujú, Pero, como te digo, no hay una prueba fehaciente en todos los sentidos para mí. Ujú. Pero ok, nos apegamos mucho a la creencia, nos apegamos mucho a la espiritualidad, que es muy válido, pero también a las tradiciones, a la cultura, en la cual, no, como lo acabas de mencionar, y nuestro país es vasto junto con muchos otros pueblos para llevarlo de mil formas, por ejemplo, el lago de Pátzcuaro, donde de repente está este camino de velas, aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac, cuando hacen sus grandes ofrendas, yo he estado cuando celebran el Día de Muertos ahí y es impresionante en muchos sentidos y cómo toda una comunidad se aglomera y le honra a sus muertos, ¿sí? Termina honrando sus memorias y respetando nuestras tradiciones ancestrales, ¿no? Que obviamente hoy en día pues es una fusión de culturas y de imposiciones, la religión y demás, ¿no? Pero
realmente es algo que me cautiva, que también me encantaría a mí eh, saber sobre esa pregunta, ¿no? Pero en todos los sentidos, pues no hay alguien que haya regresado y nos diga, sí, ajá, sí hay algo después de la muerte. Entonces, pues ese está un poco complicado. Pero bueno, ahora, déjame ver cómo van el tema de preguntas, Doc, para ver qué nos están diciendo. ¿Mm? Porque sí, está muy bueno, ¿sabes? Muy interesante el tema, la verdad es que sí es algo increíble. Vero Díaz nos comenta, mi madre perdió a su hijo y a su esposo en un periodo de 3 meses y ha sido un proceso muy difícil para ella. Ha pasado un año y aún tiene un gran dolor en su alma. Usted dice que es un año, es el periodo de duelo, entonces no es verdad que cada persona tiene su propio tiempo o duelo. Digamos que es como una generalidad, pero igual y podría cambiar, ¿no? Aquí también nos Mira, dice, perdón, rápido, nos dice Tete Monteloco. Coincido con Vero Díaz, cada quien vive su propio duelo de manera diferente. Perdí a mi pareja y tardé más de 3 años. Mi familia nunca se dio cuenta. Soy muy fuerte y sí me consta, pero pasaba toda la noche llorando. Tuve que tomar medicamentos para atender la depresión. A ver. correcto. Estoy de acuerdo con ellos. Cada quien vivimos el duelo de manera diferente. En la carta lo leí. Somos individuos con nuestras propias emociones y sentimientos. Generalicé, máximo un año. La persona que comentó, yo duré hasta 3 años y tuve que tomar antidepresivos. Sí, sí, lo Entonces se tuvo que someter a un tratamiento porque ya se puede decir que estaba, sí, ya estaba teniendo problemas físicos, mentales y demás. Sí, después de un año sí ya se requiere un tratamiento con especialista. En tanatología, ese es el tiempo que se da. ¿Para qué? Pues para evitar los problemas como la depresión. Mencionó la persona, yo soy muy fuerte. Sí, yo aparento ser fuerte, pero 3 años estuve sufriendo, estuve llorando. Y a veces, perdón que lo diga, pero nuestro egoísmo no nos permite pedir la ayuda. Decir, ¿sabes qué? No me he recuperado. Ya llevo 2 años y sigo con esto. Entonces necesito ayuda. ¿Quién me puede ayudar? Solo no podemos salir. Cuando estamos deprimidos, échale ganas, tú puedes, te echo porras. No, en la depresión siempre la depresión es una enfermedad. ¿Sabes qué? La depresión no. es una enfermedad y tú necesitas apoyo. Sí, ¿Sí? claro. Bien, vamos a seguir con los comentarios. Susana Armas nos comenta, yo creo que sí hay vida, porque mi mamá unos minutos antes de morir, ella me dijo que estaba aquí su mamá y otros familiares, que también están muertos. Eso me sorprendió mucho. También nos habla de un árbol muy grande. Y bueno, Ángel Mares nos comenta, la muerte tiene diferentes matices de creencias religiosas y no religiosas, más el gran misterio para todo científico religioso, y comparto el comentario de que hay que dejar huella en este mundo. Muchas gracias, Ángel. Y Carmen Padilla nos dice, a los mexicanos se nos reconoce nuestro sentido del humor con respecto a la muerte, pero creo que es el que menos está preparado para el fallecimiento. Nos ha enseñado que se debe de sufrir. Sí, tienes mucha razón, Carmen. Considero y también estoy a favor de esa parte. Somos muy sarcásticos, somos muy burlones, pero cuando nos toca nos duele demasiado y no soltamos, nos apegamos demasiado. ¿Tú qué consideras, Doc? Que estoy de acuerdo con ella. Es muy cierto. Se sorprenden de que cantamos con la muerte, tenemos canciones con la muerte, llevamos mariachi, etcétera, pero realmente cuando nos toca somos los menos preparados para eso. Yo estoy de acuerdo con ese comentario. Sí, así es. Y bueno, Doc, Completamente de de verdad acuerdo. es algo, yo creo que charlar sobre estos temas abre muchas posibilidades, ¿no? De entrada, el saber y el entender que no estamos listos para poder soltar eh, a un ser, y seguimos siendo muy, muy egoístas,
pero además también no entendemos y comprendemos lo importante que es un duelo, ¿sí? Y lo importante que es una ayuda y una guía, ¿sabes? Entonces, eh, ¿qué hacer con toda esta situación? ¿Qué nos falta como sociedad para poder entender todo lo que estamos pasando y todo lo que estamos viviendo? Bueno, antes de contestarte a esta pregunta, a mí me ha entrado la inquietud. Las ocasiones que me ha tocado estar con pacientes familiares que están a punto de morir, lo hago por el comentario de esta persona. Efectivamente, muchos refieren que ven cosas. Eh, la persona que acaba de morir me decía que veía una persona de negro en la cocina y yo volteaba. Dice, es que velo, ahí está. Mm, Dice, mira, te está saludando. Y no nada más él, sino otras personas, que sí me mencionaban que veían personas, animales, incluso que olían cosas, que escuchaban. Bájale, porque ese sonido está fuerte cuando la casa estaba completamente en silencio. En silencio. Sí se dan situaciones, ajá, se dan situaciones que no tienen explicación. Como un médico dices, bueno, ¿qué está pasando? Otra cosa que me ha llegado a sorprender, inquietar y me gustaría investigar es que cuando va próxima a la muerte hay una recuperación instantánea. En ese momento la persona, si estaba en periodo así como de coma, despierta y come y pide lo que a él le gustaba o a ella le gustaba, hace lo que a ella le gustaba y después, bye. Incluso, no sé si te ha tocado escuchar que se está haciendo su mecate, así decían nuestros antepasados, porque para el viaje, ajá. Y comentando con otras personas, coincidimos que que sí hay ciertas coincidencias, como que hay un paro y se dan ciertos lujitos antes de fallecer. Y de que hay alucinaciones, bueno, médicamente así las llamo, sí, sí las hay. ¿A qué? Eso sí, no lo sé. Perfecto, sí. Bien, Ujú. continuando con los comentarios, Karen Padilla nos dice, mi abuela enfermó de leucemia, era como mi madre desde mi creencia religiosa. Yo le pedí a Dios que si ella iba a tener una vida con sufrimiento era mejor que su cuerpo descansara. Así fue, dolió, pero su no presencia, pero también un impulso a mi vida para crear algo mejor en la mía y honrar de esa forma a mi linaje femenino. Qué bueno, muy bien, perfecto. Y bueno, Doc, pues ya son las 8:26. ¿Mm? Me gustaría que cerráramos esta charla muy interesante y de verdad que me encantaría que siguiéramos platicando después del tema con muchos otros temas que se han estado dando y que han salido a relucir en esta charla. Pero me gustaría que cerraras el tema, por favor, que nos platicaras o que nos comentaras eh, sobre este tema, perdón, sobre esta situación y qué podemos entender sobre la tanatología y lo importante que es para nuestra sociedad. Mira, la tanatología afortunadamente se fusionó con la medicina para hacernos seres sensibles, para ponernos en los zapatos de otro. Desafortunadamente esta pandemia dejó ver lo bueno de mucha gente, pero también dejó ver lo malo de mucha gente. Sí, claro. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues que nos empapemos sobre estos temas, que le pongamos nombre a las cosas. Tú lo dijiste, no hay que apanicarnos, pero tampoco hay que escondernos. Se llama muerte, tengo que ver qué pasa, su proceso, qué es tanatología, los duelos. Necesito conocer, necesito investigar, necesito saber. Y no solamente para la muerte física, porque muchos estamos muertos en vida, la muerte Sí, claro. espiritual, las pérdidas, divorcios, este, pérdidas de amigos, pérdidas de trabajo. Tanatología no solamente es pérdida física, sino es una pérdida que te está causando un daño emocional. Entonces, pues hay que sensibilizarnos como seres humanos. Y el mexicano
somos muy unidos y somos muy humanos y lo hemos visto en los desastres naturales, en los terremotos de México, en las desgracias, que ahí estamos, nos estamos apoyando unos al otro. Entonces no tenemos que perder ese enfoque, ese humanismo que nos caracteriza a los mexicanos. Me acaban de hacer un comentario y me llamó mucho la atención, y sí, es muy cierto. Tete Montelongo nos comenta, también hay presentimientos. Mi tío visitó a sus parientes antes de morir. ¿Qué qué tan cierto es esto? La verdad es que sí, ese presentimiento. Sí, sí, sí es cierto, muy cierto. Los casos tanto personales como de pacientes, los hay. Hay mucha gente que no puede morir hasta que vea a una persona. Hay otras personas que piden estar con ellas, hacen regalos, en fin, sí. Hay mucha semejanza, hay presentimientos, como que la persona se está despidiendo, como que ya lo presiente. Sí, claro. Pues mira, nos están agradeciendo mucho el tema. La verdad es que muchas gracias por la explicación, muchas gracias por adentrarnos en esta experiencia, en esta vivencia y en lo importante que es tener presente, estar, pues no listo, pero consciente de muchas cosas que se pueden dar. Ibero Díaz nos comenta, para cerrar mis comentarios, cito un fragmento de un escritor, Odín Dupeirón, ok, bueno, te presentas muerte, pero quizás seas mutación, restauración, renacimiento. No lo sabremos, pero seguro es, si no existiera tu estar aquí, en este mundo eternamente, definitivamente no sería vida. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que les ha gustado. Doctora, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden encontrar? Si alguien quiere mayor asesoría, si alguien quiere saber más del tema, tienes tus redes sociales, por favor. Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook, estoy como Mari Nieto Espinosa, ahí me pueden encontrar. em, em, y con mucho gusto me pueden mandar mensaje. Mi número telefónico por WhatsApp, ¿lo puedo dar? Sí, claro, por Es el, ok, 772-137-58-58. Estoy también por vía WhatsApp y por supuesto podemos tener alguna charla de los conocimientos y déjeme decirte que también se aprende y ahorita aprendí bastante, son muchos los sí, intercambios. claro, por supuesto. Mira, te voy a comentar algo. Bueno, igual, y creo que sí te lo había comentado sobre el programa, sobre el proyecto Diablo Digital. Estamos armando este proyecto, muchos ya lo saben, y me gustaría después platicarte sobre este proyecto para que lo conocieras. Igual ya es tener ya un programa fijo en este sentido, hablando de diferentes temas, ¿sí? Pero sería cuestión de que lo platicáramos ya más adelante, ¿vale? La verdad es que ¿Vale? le estoy agradeciendo mucho a la gente, principalmente a ti, doctora, por, Gracias. por tu experiencia, por tu explicación, por tu disposición para tocar el tema. La verdad es que me agradó mucho, me gustó muchísimo. Gracias por tus conocimientos, gracias por tu experiencia. Y agradecerle a todas las personas que se citaron el día de hoy para charlar con nosotros. ¿Algo que les quieras comentar de despedida, Doc? Pues agradezco muchísimo su atención, te agradezco tu invitación. Espero que no sea la primera vez que estamos juntos. Muchas. Vuelvo a repetir, estoy para servirles. En mi Face estoy como Mari Espinosa con S, Nieto, y mi número de WhatsApp, lo repito, 772-137-5858. Yo soy de Actopan, Hidalgo. Perfecto, muy bien. Pues listo, Doc. Muchas gracias y gracias a todas las personas que se dieron cita hoy en Un Café con el Diablo. Hoy platicamos de la vida caminando con la muerte. Pasen una excelente noche. Son las 8:33 de la noche del martes 17 de agosto del 2021. Que tengan una excelente noche, disfrútenla, vívanla, vívanla al máximo, valórense y ámense. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Bye.